entonces es arquitecta de la Universidad del Desarrollo, se tituló el 2006 en Santiago, diploma en Arquitectura Sustentable en la Universidad de Chile, magíster en Tecnologías y Diseños Emergentes en Londres, Architectural Association. Desde entonces ha colaborado con diversas oficinas trabajando en proyectos para Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia. Ha sido codirectora de Ciudad Emergente, un laboratorio que tiende o se describe como generar exploraciones dentro del urbano para generar o resolver ideas a largo plazo dentro de las ciudades. Es profesora en varias universidades, en la Andrés Bello, Diego Portales y en la Universidad del Desarrollo. Es directora del programa Visiting School de la Architectural Association. El 2007 cofunda Base Estudio junto con Felipe Sepúlveda, arquitecto UDD también, de Santiago, que hace clases actualmente. Y Base Estudio plantea una arquitectura a partir del diseño experimental y paramétrico con ejercicios espaciales que ponen a prueba, a mi entender, el comportamiento estructural de los materiales, que está muy de acuerdo, creo yo, con lo que hemos visto en Segundo, sobre todo en materialidad y quizás con los constructos también en taller. Bueno, su trabajo ha sido expuesto en un montón de lugares. Royal Academy of Arts en Londres, Art OMI en New York, Museo de Arquitectura y Diseño en Buenos Aires, Salón del Mueble en Milán. Ha sido finalista 2 veces del concurso YAP, Young Architects Program, impuesto por el MoMA en New York. Y el 2018 su trabajo forma parte de la muestra de jóvenes arquitectos en Latinoamérica en el marco de la Bienal de Venecia, donde obtuvieron la mención honrosa junto con Sepúlveda, en el fondo Base Estudio, ¿no? A partir de este experimento de Flocking, Texas, que me imagino lo vamos a ver después. Bueno, después de este mini resumen de su vasta trayectoria, insisto, me gustaría dar inicio a la presentación con una pregunta para Bárbara, pero antes comentarles que cada uno puede ir haciendo sus preguntas, las podemos escribir en el chat, para después poder hacer estas preguntas al final de la charla. El que quiera después prender cámara y participar, bienvenido. Para nuestros alumnos o participantes más tímidos, feliz si la pueden ir escribiendo en el chat y después yo las voy leyendo. Bueno, entonces esta pregunta tiene que ver un poco, Bárbara, con lo que hablábamos recién antes de conectarnos. ¿Cómo ves el desarrollo de los sistemas MidTech en Chile a partir de tu experiencia? Sobre todo de vuelta de, me imagino yo, el magíster en Londres, donde tuvo que haber sido el impacto más fuerte. Bueno, primero gracias a todos por la invitación. Gracias Miguel, Cecilia, José Ángel. Está muy bueno lo que están haciendo en Concepción. Me gusta mucho la visión que tienen como escuela. Muy alineada también, yo creo, con este tema de los sistemas arquitectónicos MidTech. Y bueno, a ver, este tema que pusimos hoy día, como decías tú, yo creo que hay una tremenda oportunidad desde el contexto chileno, pensando en un poco mezclar, ¿no? La alta tecnología quizás en el diseño, ¿no? Entendiendo que están las herramientas digitales ahí disponibles que son gratis o muy baratas, y por otra parte que hay un contexto social, económico, cultural, geográfico, que creo que favorece o permite el poder complementar este diseño digital y el uso de herramientas que están disponibles hoy día y este pensamiento computacional avanzado de la mano de lógicas y técnicas de fabricación más análogas, más artesanales, más humanas y quizás también más sustentables.
pensando en, bueno, ahí les voy a mostrar un poco en la presentación, pero al menos así es como lo veo yo. Creo que hay una tremenda oportunidad de generar este cruce, ¿no? En esta suerte de mid-tech, ¿no? De este low-tech con este high-tech, y de la mano de este pensamiento sistémico, en que de alguna forma, más que pensar en la idea de proyecto como una única respuesta a un problema de diseño, es pensar en la lógica del sistema como una estrategia de diseño más que como un proyecto, como una estrategia que puede ser replicable, transferible y adaptable a los distintos contextos, escenarios y sobre todo el contexto actual, que es impredecible, que está en constante transformación, y que de alguna forma yo creo que requiere de esa postura, de presentar la arquitectura como estrategias, ¿no? Que sean adaptables, transformables, y transferibles. Súper. Si quieres podemos dar inicio a tu presentación. Mm. Ya, démosle. Bueno, a Genial. ver, este tema lo puse de alguna forma, y pensando en acotar un poco acotar y de nuevo poner, o tratar de generar este argumento, dar a entender esta idea, más que presentarles quizás proyectos o edificios o construcciones más de arquitectura dura. La idea es de alguna manera poder presentar estas, ¿cierto? Como decía, esta lógica de los sistemas arquitectónicos mid-tech, ¿no? Y contextualizar también de dónde surgen estas ideas, que por una parte es desde el contexto chileno, ¿cierto? Esta realidad cultural en la que me ha tocado vivir, y también desde ciertas experiencias y cosas que me han ido pasando en mi carrera profesional. Y esto yo creo que parte en gran medida, estas preguntas, estas inquietudes, parten en gran medida desde la experiencia que tuve en la Architectural Association hace ya casi 10 años. Claro, pensando en el contexto de la Yale, un lugar tremendamente estimulante, internacional, en el centro de Londres, una escuela también con una mirada muy optimista, propositiva, yo diría, desprejuiciada, experimental, pero también de alguna manera bastante elitista. Y la aproximación frente al diseño en la Yale está marcada de manera muy fuerte por esta idea del design research, o digamos, desde la investigación en diseño, desde metodologías enfocadas en procesos iterativos, desde diseño experimental, eh, y como decía, estos procesos iterativos entre prototipos físicos y diseño digital. Y yo creo que, claro, a mí me tocó estar ahí en un momento en que la fabricación digital estaba tomando mucha fuerza, estaba empezando a hablar de esta estrategia para construir, y de alguna manera la Yale es una pionera en estos temas, en la exploración de estos métodos constructivos, ¿no? En la fabricación digital. Y particularmente el programa que a mí que yo cursé, que fue el Emergent Technologies and Design, que como, bueno, lo dice el nombre, se enfoca en la exploración de diseño generativo, desde el uso de tecnologías en base a principios emergentes, ¿no? Comportamientos emergentes. Y desde ahí me tocó, bueno, desarrollé varias exploraciones, de nuevo, ocupando el computador, ¿no? El diseño generativo como estrategias de diseño, ¿no?
probando y explorando con distintos software, generando simulaciones digitales, muchos para estudiar cómo funcionaban estructuralmente ciertos sistemas, ¿no? Pero siempre en general bastante enfocados en lógicas de diseño bastante complejos, que demandaban de alguna forma de CNC o fabricación digital en general, ¿no? Piezas, como decía, muy complejas y con poca posibilidad de que fuesen transferibles. Aquí se me pasó una diapositiva. Bueno, y en este contexto me empecé a hacer la pregunta de cómo se podría aplicar este diseño generativo en el contexto chileno, ¿no? Tenía compañeros que eran en general asiáticos, japoneses, tenía muchos, chinos, europeos, entonces era otra realidad. Entonces yo me preguntaba cómo se podría también aprovechar la tecnología disponible, en gran parte también para quizás disminuir los tiempos asociados a procesos de diseño, y así como también poder optimizar quizás la forma en base a criterios de sustentabilidad, optimización estructural, entre otros, ¿no? Pero ¿cómo aplicar esto? Pensando en el contexto chileno. Y cómo lo veo y cómo sería en el fondo este contexto chileno, cómo era quizás hace 10 años, y yo creo que todavía sigue siéndolo, es un contexto donde las tecnologías, la fabricación digital, como podría ser las máquinas de corte láser, CNC, impresión 3D, todavía son herramientas bastante caras, ¿no? Y que están disponibles de manera bastante heterogénea a lo largo del país, ¿no? Principalmente centralizadas en las ciudades, ¿no? Todavía sigue siendo, creo, la fabricación digital algo que más bien está asociado con una cierta élite urbana, ¿no? Por otra parte, los fabricantes y los proveedores de materiales en general no necesariamente están familiarizados con técnicas relacionadas a el diseño y la fabricación digital. Eh, Probablemente, quizás un poco más en Santiago, pero fuera de Santiago es bastante difícil poder quizás impulsar diseño arquitectónico desde geometrías complejas y procesos orientados más bien a la fabricación digital. Y por otra parte, eh, claro, fabricar una variedad o diversas piezas que son quizás todas distintas, ¿no? Y muy complejas en un contexto remoto chileno, significa, ¿no? Que probablemente estas piezas, ¿no? Estos elementos, estos materiales de construcción, tienen que ser transportados en un país que tiene más de 4.000 metros de largo, ¿no? Casi 5.000 metros de largo. Entonces, claro, surgen preguntas. ¿Cómo podríamos utilizar las herramientas digitales y el pensamiento paramétrico en función de un diseño inclusivo, considerando factores relevantes como la geografía, el contexto social, económico y tecnológico chileno? Y bueno, ante este escenario, yo creo que se abre una oportunidad, ¿no? De pensar en propuestas constructivas que involucren el contexto y sobre todo la optimización, ¿no? Y el uso, el aprovechar las energías locales, ¿no? El conocimiento y las energías locales. Y desde ahí creo que el diseñar geometrías digitalmente complejas, pero basadas en elementos, en piezas que sean
morfológicamente, formalmente simples, pero relacionadas de manera inteligente, creo que puede ser una manera para poder desarrollar, digamos, estos diseños, ¿no?, complejos. Entonces, ¿por qué no pensar en diseños que puedan ser construidos por cualquier persona con conocimientos básicos de construcción y herramientas cotidianas como martillos y serruchos? Claro, y en ese sentido, los elementos lineales, ¿no?, y bastante, digamos, quizás primitivos o precarios, ¿no?, o sencillos, ¿no?, simples, como podría ser el bambú, ¿no?, o piezas de madera nobles, ¿no?, en su estado quizás más primario se abre como una tremenda posibilidad y una oportunidad. Y claro, pensar quizás en estos elementos muy sencillos, elementos lineales, quizás si es que están relacionados de manera geométricamente coordinada, ¿no? Se podría pensar en que esto permitiría generar quizás grandes luces, ¿no?, por colaboración, digamos, de los elementos, y espacios mayores que el largo, ¿no?, o el tamaño de sus elementos individuales, ¿no? Lo que a su vez podría permitir transportar, ¿no?, y guardar, almacenar de alguna forma estos elementos, ¿no? Es bastante fácil transportar listones de madera y poder también bodegarlos o subirlos a un camión, ¿no? Por otra parte, estos elementos compactos y livianos podría permitir pensar en una construcción quizás más participativa, ¿no?, donde la fuerza y la coordinación humana quizás puede reemplazar muchas veces el uso de andamios o grúas, ¿no? Y desde ahí también, claro, hay una oportunidad para poder llegar con arquitectura diseñada digitalmente, con arquitectura compleja, a contextos más remotos. Esto también pensando en que Chile es un país donde o sea, aún la mano de obra es relativamente barata, ¿no?, en comparación a lo que podría ser, lo que podría ocurrir en Europa, por ejemplo. Y bueno, desde todas estas cosas, estas ideas, y que cruzaba de alguna manera, empecé a desarrollar o a pensar en lo que fue mi tesis de magíster en ese minuto, en que empecé a explorar estos elementos lineales, ¿no?, que surgían desde estos procesos de fabricación low-tech, ¿no? En este caso, por ejemplo, fue una exploración en base a la lógica de los canastos típicos de Chimbarongo, ¿no? Tratando de generar estas soluciones quizás económicas, pero también innovadoras, ¿no?, y con una propuesta de diseño. Y desde ahí, claro, desarrollé esta investigación aplicada, ¿no?, en el contexto de la Patagonia chilena, entendiendo que es un contexto sin máquina y tecnología, totalmente dependiendo de los centros urbanos, y ahí desarrollé este sistema basado en la lógica de las estructuras colaborativas y recíprocas, ¿no? Y desarrollé este sistema de componentes lineales para la Patagonia, ¿no? Las estructuras recíprocas en general estaban, hasta ese momento, se habían desarrollado bastante, pero siempre en base a curvaturas simples, ¿no? Y un poco la búsqueda aquí fue el cómo desarrollar geometrías más complejas, más espectaculares quizás, espacios casi surrealistas, pero de geometrías complejas, de doble curvatura, pero con simplemente un serrucho quizás y con herramientas y materiales muy sencillos, con madera, ¿no?, y un serrucho. Y
por una parte hubo esto se basó en procesos de diseño iterativos entre prototipos físicos, análogos y diseño digital, ¿no? Desde ahí se estudiaron distintas geometrías, organizaciones, relaciones entre los elementos para generar complejidad y diferenciación, ¿no? Entonces, en base a este sistema, ahí generé o especulé sobre distintas posibles aplicaciones que podría tener este sistema. Y desde ahí, bueno, surgió esta idea de pensar en que perseguir, el perseguir la generación de formas complejas, de curvaturas, quizás de dobles curvaturas, en el contexto chileno necesariamente, y por sobre todo, requieren, demandan de la simplificación de los distintos procesos de fabricación. Y bueno, entre estas primeras, estas ideas que se gatillaron a propósito del magíster y darle vuelta al contexto chileno, en mi vuelta acá, a mi país, me encontré con este grupo Ciudad Emergente, donde de alguna manera pude poner a prueba, con estrategias rápidas, livianas, estas lógicas, ¿no?, de fabricación en base a elementos lineales, muy sencillo. Por ejemplo, fue un sistema desarrollado en base al puente de Da Vinci, este puente inventado por Da Vinci para contextos de guerra, estos puentes de guerra, ¿no? Y de nuevo, esa fue este diseño o esta modificación, adaptación de esta lógica de Da Vinci, la desarrollé de alguna forma en base a esta mezcla de diseño digital con prototipos físicos, apuntando a poder generar variación y adaptabilidad de estas formas, pensando en el contexto, pensando en el acceso a estos listones de madera o estos materiales, y también pensando en generar estas estrategias finalmente para activar espacios públicos y que fuesen transferibles, ¿no? Poder entregárselos finalmente a las comunidades, y que estas comunidades pudiesen apropiarse del sistema y levantar estas estructuras para activar espacios públicos desde simplemente la coordinación y la organización entre las personas, sin necesariamente tener conocimientos de construcción, ni mucho menos. Y así, bueno, el sistema tuvo varias iteraciones, pruebas, etcétera, y se aplicó en distintos contextos en el desierto, yo diría claro, como parte del plan Creo Antofagasta, más que el desierto, en un contexto desértico. Y también en lógicas parecidas, desde domos recíprocos, los puse a prueba en otros contextos también bastante extremos, en Tocopilla, donde las mismas comunidades, a partir de ciertas reglas que iba definiendo, fueron construyendo con elementos muy sencillos estos juegos para niños, y de nuevo buscando activar espacios públicos. Y aquí otra exploración que desarrollé desde Ciudad Emergente, en base a el coligüe, ¿no? Pensando en la oportunidad que existía desde el coligüe como un elemento lineal, accesible, y que además, bueno, además de ser tremendamente sustentable, crece como maleza, tiene estas capacidades estructurales increíbles, ¿no? De flexibilidad, resistencia, liviandad. Hay una tremenda oportunidad, o veía que había una tremenda oportunidad ahí para el diseño arquitectónico, más allá de quizás lo que se había explorado hasta ese minuto en diseño de objetos. Había muy poco, yo diría nada, en cuanto a exploración del potencial que tiene el coligüe como una especie de bambú chileno para el diseño arquitectónico. Y este fue una suerte de pabellón que desarrollamos para el Festival FIS en el Parque Bicentenario.
hace ya 6 años. Y claro, y esta era una estructura que se tenía que montar muy rápido en una tarde y se tenía que desmontar en 3 horas. Entonces la desarrollamos en base a geometrías de doble curvatura, estos paraboloides hiperbólicos que colaboraban entre ellos, y además las uniones eran con elástico, lo que permitía el poder montar y desmontarlos muy rápidamente. Y así, bueno, en este contexto de ciudad emergente fue una súper buena oportunidad en su minuto para hacer estas pruebas, ¿no? En la ciudad, una suerte de laboratorio urbano, ¿no? Esto fue otro experimento con estructuras en Washington, a propósito la Oficina de Planificación Urbana nos contrató en ese minuto para hacer varias activaciones en el espacio público, y aquí, claro, probamos con estructuras de nuevo muy sencillas, y ocupando elementos lineales, y estas eran neumáticos, estas cámaras de neumáticos que en el fondo eran basura, ¿no? Lo sacamos prácticamente de la basura. Esta fue otra estructura catenaria también, o sea, esta fue una estructura catenaria en base a bolsas plásticas, buscando visibilizar el mal uso de la bolsa plástica, el uso desmedido, ¿no? Y este fue una estrategia en base a bolsas planchadas, que de nuevo eran elementos lineales, ¿no? Que se iban organizando como estos anillos, ¿no? Y que finalmente la comunidad lo construyó, ¿no? En base a ciertas reglas que fui definiendo, también desde estrategias de diseño digital se fueron definiendo ciertas reglas y ciertas lógicas de organización entre los elementos para generar estas activaciones en el espacio público. Y especular también sobre el potencial quizás que tenían el plástico, la comunidad, para construir y activar sus propios barrios. Y bueno, desde esta serie de experimentos, que fueron muy buenos en su minuto, y tratando también de poco seguir desarrollando estos temas y quizás llevarlos más al extremo, ahí aparece BASE, ¿no? Este estudio que fundamos hace ya 4 o 5 años con Felipe Sepúlveda, que bueno, ustedes ya lo conocen muy bien. Un estudio de diseño y exploración de sistemas arquitectónicos, ¿no? Y lo que buscamos en base de alguna forma, y lo que creemos, ¿no? Es en esta idea de erradicar este concepto del proyecto, ¿no? El proyecto arquitectónico como una respuesta definitiva y única, con principios que son inmutables, e indiscutibles también. Erradicar esta idea de proyecto basada en procesos de diseño más bien lineales, jerárquicos, y instaurar la idea del sistema, ¿no? El sistema como un método, como una estrategia para generar respuestas más bien adaptables en vez de estas certezas rígidas estáticas, ¿no? Y aquí hay un ejemplo que me gusta mucho, que creo que es bastante gráfico, que es un experimento que hizo la NASA hace un par de años atrás, en que experimentaron con arañas drogadas, ¿no? La misma especie de araña la drogaron con distintas drogas, ¿no? Sustancias, marihuana, LSD, cafeína, etcétera, etcétera. Y aparecen, claro, desde la misma materia, ¿no? Y el mismo, podría decirse, robot, el mismo sistema constructivo, empiezan a aparecer diversas variaciones, ¿no? Hay una respuesta formal a este cambio en el contexto, ¿no?
Y bueno, esta idea de sistema también viene muy de la mano de estos procesos, claro, no jerárquicos, sino que más bien procesos que no son lineales en el diseño y que son ágiles, dinámicos, colaborativos, transversales, muchas veces interdisciplinarios también. Y también, claro, una de las... este pensamiento sistémico no necesariamente es rígido o es algo aplicable a la arquitectura, sino que es transversal, yo diría, a distintas escalas, materiales, contextos programáticos, sociales, económicos, etc. Y desde estas ideas que teníamos con Felipe, que compartíamos, hemos desarrollado varios experimentos, ¿no? Y varios sistemas a la larga. Este es el sistema OVOID que desarrollamos con alumnos de arquitectura de la UDD de tercer año, en el marco de una exploración del potencial que tenían las estructuras neumáticas y finalmente el aire como materia, ¿no? Para construir y generar arquitectura, ¿no? Arquitectura que quizás pueda ser, que pudiera ser rápida de fabricar, de construir, de montarse y desmontarse en distintos contextos. Y bueno, y esta estructura, este sistema OVOID, que bueno, esta aplicación que desarrollamos tenía 180 metros cuadrados, 5 metros de altura, era una estructura bastante grande, un ovoide bastante grande, y fue diseñado digitalmente y fabricado artesanalmente por los alumnos. O sea, si bien en este caso no eran elementos lineales necesariamente, sino más bien de PVC, ¿no? Estos rollos de PVC, muy baratos, pero claro, que operan desde otra lógica. Sí se podría decir que es una estrategia también que funciona desde la lógica del MidTech, ¿no? Diseñado digitalmente, fabricado artesanalmente por personas. Este fue otro experimento, otro sistema que desarrollamos con esta misma generación de alumnos de tercer año de la UDD, y esta fue, claro, una activación en espacio público en desuso, en que era uno de estos lugares residuales que quedan después de la construcción del metro, estos piques de metro, esta suerte de cilindro, y el encargo de alguna forma fue desarrollar un sistema en que no fuese lo menos invasivo posible, ¿no? Y propusimos este sistema colaborativo, ¿no? En base a paneles de paraboloides hiperbólicos, de nuevo, diseñados digitalmente y fabricados por los propios alumnos con coligüe y bambú. Lo interesante de esto es que tenía solamente 7 puntos de apoyo, ¿no? No habían fundaciones, no había ningún elemento que de alguna forma afectara a esa estructura, no podíamos tocar, más que tocar, digamos, ese cilindro no existente, era una de las condiciones que tenía Metro. Entonces, claro, esto da cuenta y comprueba de alguna manera claro, de que cómo las geometrías complejas, ¿no? O cómo esa inteligencia en ciertas geometrías, sobre todo de doble curvatura, pueden generar estructuras que puedan ser autoportantes y bastante livianas, rápidas, baratas de construir. Y además de la forma y de esta exploración con Polivo, etc., lo interesante también, y que a nosotros con Felipe nos llamó mucho la atención y nos sigue llamando la atención, es que acá hay una tremenda oportunidad
de replicarlo, ¿no? De replicar este sistema, como está diseñado digitalmente, variando una serie de parámetros, es un sistema que es capaz de adaptarse a distintos contextos similares. O sea, lo que hicimos acá en Ñuñoa, esta aplicación del sistema Ñuñoa, es esta que vemos aquí, ¿no? Pero Santiago está lleno de estos, particularmente las comunas de Santiago, Ñuñoa, Providencia, Recoleta, están llenos de estos piques de metros, que son estos espacios deshabitados, donde perfectamente se podría aplicar este sistema, este sistema de bambú y coligüe. Y a propósito también de la misma suerte de investigación o interés que teníamos por el bambú como elemento constructivo, sustentable, estructuralmente muy potente, aparece esta exploración que fue muy cortita, desde un proyecto, un encargo del Ciudad de Bolsillo, junto con el Banco Mundial, con el BID, para aplicar estas suertes de paraguas en República Dominicana, para espacios públicos en República Dominicana. Perdón, un resfrío casi crónico. Y aquí, bueno, les voy a mostrar dos proyectos que hemos desarrollado con base. Que son proyectos, yo diría, bastante importantes. Este es un programa que creamos con Felipe e impulsamos asociados a la Architectural Association, que básicamente se trata de esta plataforma, este programa para desarrollar, para diseñar y explorar sistemas arquitectónicos que sean innovadores y propositivos para contextos de post-catástrofe, ¿no? Post-catástrofes, contextos que como chilenos yo creo que conocemos bastante bien, y creíamos que teníamos harto que aportar, ¿no? Desde el diseño arquitectónico. Y bueno, y este programa le llamamos Ring of Fire. ¿Y por qué el Ring of Fire? El anillo de fuego es todo digamos, esta costa que está en el Pacífico, ¿no? Y que es el anillo de fuego básicamente es lo compartimos 29 países, ¿no? Es una situación, digamos, que es bastante global, ¿no? Es un problema a nivel, diría, planetario. Y de alguna forma esta ubicación y esta relación con estas placas tectónicas, de alguna forma es el responsable primero, del 90% de los terremotos que tenemos, estos 29 países, del 80% de los tsunamis y del 70% de las erupciones volcánicas. Y como les decía, este contexto y esta problemática es algo que de alguna forma nos conecta y nos vincula con estos otros países, ¿no? Con estas distintas realidades. Estas imágenes muestran, por ejemplo, lo que es la onda de expansión, lo que fue la onda de expansión en el terremoto de Japón del 2011, y cómo, si bien eso ocurrió en una localidad, hubo un epicentro ahí, ese terremoto y ese tsunami afectó finalmente a toda la costa del Pacífico, de alguna manera. Y así, bueno, este fue el de Chile, ¿no? Que fue, claro, de magnitud 8.8, y este de Valdivia, que de magnitud 9.5, que bueno, ahí ya el impacto es mucho mayor. Y este programa se basa en una serie de workshops. Nosotros lo proponemos como este Ring of Fire, como un programa académico nómade, en que vamos desarrollando en distintas localidades dentro del Anillo de Fuego estas instancias, ¿no? Estos workshops
que durante ciertos días, digamos, se gatillan, se genera una instancia para este cruce de ideas, de conocimientos entre distintos participantes, ¿no? De distintos lugares del mundo, con distintas ideas, etc. Y bueno, la primera versión del Ring of Fire la desarrollamos en Tokio el año 2019, y esta fue la pregunta, básicamente: ¿cómo desarrollar arquitectura en contextos de post-catástrofe? Claro, ¿y cómo son estos contextos de post-catástrofe? Entendiendo que son contextos de escasez, ¿no? Aislamiento, y donde la rapidez, ¿no? La reacción eficiente, ¿no? Es clave. Y bueno, en este workshop en Tokio tuvimos participantes 26 participantes de distintos lugares del mundo, lo que generó este muy buen cruce, ¿no? De conocimientos, de ideas, y desarrollamos este sistema. Resultó todo este workshop en un sistema que le llamamos, bueno, olvidé, Shelter, que de alguna forma se trataba de una estrategia que en base a un molde que funcionaba de alguna forma como yo diría como un layout, ¿no? Como un plano tridimensional con ciertas directrices, con ciertas guías, para que las personas en contextos de post-catástrofe y sin necesariamente conocimientos y herramientas, ¿no? Los medios para poder construir, pudieran de alguna forma tener este manual de construcción y generar sus propios habitáculos, ¿no? Para esta primera época de post-catástrofe, ¿no? Estos primeros días, mientras llegan quizás las viviendas o los equipamientos más definitivos. Y a diferencia de esa primera exploración que hicimos con Ovoid, de los inflables, ¿no? Como estructura, como arquitectura, en este caso un inflable lo pensábamos como molde, ¿no? Como este molde tridimensional, como este suerte de plano, ¿no? En que, claro, estás en un contexto de post-catástrofe, te llega este inflable, que bueno, soplándolo, o quizás con un secador de pelo, con un elemento muy sencillo se puede inflar, y cuando esta estructura está inflada, es la misma comunidad la que va tapando de alguna forma esta geometría con materiales muy sencillos, una mezcla de papel, agua y harina como materiales. Y bueno, y estas pruebas, este sistema, lo desarrollamos también entre exploración física, prototipos físicos, análogos, y diseño digital. Claro, esto fue asociado a la Universidad de Keio, que tiene en Tokio, que tiene una línea de diseño digital muy, muy fuerte, y eso nos permitió también poder desarrollar este sistema y optimizar, digamos, la estructura para llegar a esta forma más óptima, ¿no? De manera que el sistema pudiese transferirse fácilmente a las comunidades. Y aquí un video muy corto de lo que fue ese workshop.
Bueno, y claro, pensando en que este programa es nómade, estamos ahora, bueno, pensando en el Ring of Fire 2022. La idea era hacer, obviamente, este programa una vez al año, pero por temas pandémicos varios lo hemos tenido que postergar. Así que, bueno, estamos ahí viendo dónde viene el siguiente. Y para aquí cerrar, mostrarles ciertos sistemas que hemos desarrollado en base con Felipe y todos nuestros amigos base. Eh, Quería, claro, mostrarles este sistema, el Flocking Texas, que de alguna forma es una suerte de manifiesto, ¿no? De la mirada que tenemos como estudio y desde los sistemas, y también desde esta aproximación a la arquitectura MidTech, donde se integran artesanía y tecnología. Y bueno, este sistema surge a partir del MoMA Young Architects Program, en el que fuimos finalistas la primera oportunidad, en donde teníamos que desarrollar un pabellón, proponer un pabellón. Y teníamos esta inquietud, ¿no? Y nos parecía tremendamente atractiva y veíamos una gran oportunidad en las tejas de arcilla, ¿no? Como un elemento que, bueno, que ha existido siempre, pero que por algún extraño motivo no lo estamos mirando, siendo que son objetos, son elementos constructivos tremendamente sofisticados, tremendamente sustentables. Hay un proceso de fabricación que es muy bonito y además que es totalmente hecho a mano, ¿no? No hay electricidad, no hay gas, no hay dependencia de ninguna, de ninguna energía, digamos, que no sea sustentable, más allá de la fuerza humana o de los caballos que son los que mueven la arcilla, etc. Entonces veíamos un tremendo potencial desde este objeto precioso con una forma cónica, que es además tremendamente frágil, y pesado, ¿no? Ahí había una pregunta, ¿no? De cómo lidiar con este material pesado y frágil. Y veíamos que, claro, siempre se habían utilizado estas tejas, son parte de nuestra cultura, pero siempre se habían ocupado de la misma manera, ¿no? En base a techos planos. Entonces surgió esta pregunta, ¿y si la teja de arcilla se pusiera en valor desde la exploración de nuevas formas de agregación, proliferación y asociación, y desde ahí buscando generar otras formas quizás más complejas, empezamos a mirar la idea del flock, ¿no? De las bandadas de pájaros, donde, claro, que responden a este comportamiento emergente, muy complejo, ¿no? En su totalidad, y es un comportamiento emergente inteligente, global, ¿no? Pero que está basado en reglas muy sencillas, locales, reglas de separación, dirección y cohesión, ¿no? Entonces, pensando en esta lógica, ¿no? De inteligencia global en base a reglas simples, empezamos a explorar las posibilidades de la teja de arcilla, pensando de nuevo, también en cuestionar la teja de arcilla como en un elemento que se apoyaba siempre sobre estos envigados planos, estáticos, rígidos de madera, y más bien pensar o probar las posibilidades que tenía la teja de arcilla para sostenerse eh, desde estructuras blandas, ¿no? Catenarias. Y bueno, y desarrollamos este sistema en base también en base a diseño digital, y
exploración digital, perdón, física análoga, ¿no? Prototipos físicos. Entonces, desde este proceso iterativo fuimos generando una serie de reglas y de relaciones entre las tejas, y aplicamos este sistema en el Parque Araucano, ¿no? Como parte de este encargo para este concurso del YAP, ¿no? Y esto fue lo que presentamos como pabellón. Y si bien no ganamos en esa oportunidad, creíamos que había potencial en este sistema, dio harto que hablar en su minuto, se publicó, etc. Y desde ahí apareció este concurso, el Young Architects en Latinoamérica, como evento colateral de la Bienal de Venecia hace un par de años atrás, y esto dio pie para desarrollar distintas aplicaciones, ¿no? Y especular sobre los alcances y las oportunidades que podría tener este sistema Flocking Texas, ¿no? Pensando en distintos contextos chilenos, algunos rurales, algunos urbanos, algunos, digamos, desde cero, otros de ciertas preexistencias. Y bueno, a propósito de este concurso, nos invitaron a la Bienal de Venecia, la muestra principal este año, desde el llamado ¿Cómo viviremos juntos? Esa fue la pregunta curatorial. Parece que se está filtrando ahí escucho unos ruidos. Bueno, y propusimos para esta Bienal, la Bienal de Venecia, propusimos, bueno, y intentando responder a esta pregunta, ¿cierto? Este llamado curatorial de cómo viviremos juntos, este sistema como una estrategia transferible, ¿no? Que puede ser adoptado por distintas comunidades en distintos contextos, ¿no? Económicos, sociales, culturales, etc. Entonces propusimos esta, digamos, cuarta variación para el sistema, pensando en aplicarlo en el contexto de Giardini, en la Bienal. Y de nuevo, apostando por poner en valor esta arquitectura que mezclaba de alguna forma materiales tradicionales, artesanales, accesibles, con diseño digital, ¿no? Y trabajamos junto a ARUP, esta oficina de ingeniería inglesa, y con ellos desarrollamos el sistema, digamos, constructivo. Ellos fueron consultores de diseño digital, aquí, bueno, se me pasó de nuevo. Y bueno, este pabellón quedó como proyecto, no lo construimos uno a uno por temas particularmente, yo creo, económicos post-COVID, que se cortaron los fondos, etc. Pero presentamos este pabellón como una suerte de modelo, una mezcla entre modelo, prototipo, instalación en sí misma. Y bueno, esto actualmente está, de hecho, en Arsenales, está en la Bienal y va a estar hasta fines de noviembre de este año. Y también, claro, junto con presentar esta estrategia, ¿no? Que de alguna manera ponía o trataba de presentar esta lógica del MidTech, ¿no? Como una oportunidad para de alguna forma conciliar y mediar, ¿no? Entre esta extrema digitalización, ¿no? Y las oportunidades que tiene la artesanía. De alguna forma también fue una instancia para proponer o especular sobre el potencial que tenían este sistema para, a través de una serie de reglas, poder transferirlo a las comunidades y que de ellos de alguna forma pudiesen ser capaces de generar sus propios sistemas. O sus propios patrones, digamos, distintas configuraciones. Acá un video de lo que es lo de Venecia.
Muy bien, Bárbara, muchas gracias por la exposición. No sé si ya terminó o vas a continuar. Tengo la duda. No, estás sin audio. Tienes que activar el micrófono abajo a la derecha. Ahí. Sí. Ya. Me quedan unos 10 minutos. No Dale, sé cómo lo dale. ven, ¿lo cierro ahora o muestro esta última No, parte? no, sigue contándonos, por favor. Ya, súper. Bueno, ahí aprovechando de agradecer para este proyecto, este sistema del Flocking Texas, el montaje de Venecia, a todos los colaboradores, arquitectos, a Matías Ramírez, la Cata Elena, Ignacio Salinas, sobre todo ellos tres, y bueno, y también acá el montaje, lo que fue el montaje a la Macarena Alvarado, la Pamela Cortés, y en temas de diseño computacional a Miguel Reina. Y bueno, y acá simplemente para contarles sobre este último proyecto en el que estoy metida, esto es fuera de base, como independiente, y junto a la Josefina Aguilizasti, la Cecilia Puga y la Paula Velasco, este concurso bueno, que ganamos y ahora estamos desarrollando este monumento en homenaje a la mujer, que se llama Dionaea. Y se los muestro porque es más allá de la escultura, digamos, una escultura habitable, que bueno, ha sido bastante controversial, eh, obviamente por ser un monumento a la mujer en estos tiempos, pero se los quería mostrar también como una estrategia de diseño computacional, pero low-tech, en que, bueno, todas las barras son distintas, si se fijan, y es una estructura en base a elementos lineales, también elementos lineales, esta vez de acero, ¿no? Es acero, barras de acero y tubos de acero. Y de alguna forma, claro, esta estructura es bastante compleja y tiene, bueno, todas estas distintas partes, ¿no? Elementos verticales, rectos, curvas, estas suertes de horquillas que se ven ahí en rojas, en rojo, que son todas distintas, son más de 2000 piezas todas distintas, y de alguna forma hemos tenido ahí que racionalizar la estructura, ¿no? Para poder fabricarlo, ¿no? Y para poder fabricarlo en un contexto chileno, ¿no? Entonces eso ha significado tener que llevarlos a planos curvos, inventar también una lógica, una suerte de lenguaje y una codificación, yo diría, para poder darle nombre y explicar y transferir a las personas que lo van a construir, ¿no? Transferir toda esta información muy compleja, pero donde los elementos son, de nuevo, son muy sencillos, son puras barras. Aquí ha sido clave Martín Gómez, arquitecto de hecho UDD, clave ahí en el diseño y en la estrategia de construcción finalmente, de desarrollo de todos estos planos y toda esta información. Y bueno, eso era para contarles en qué estoy, de hecho, justo ahora. Y un poco para cerrar este tema de los sistemas arquitectónicos mid-tech, y pensando a futuro, ¿no? En el contexto actual, los desafíos y oportunidades actuales, en que, claro, quizás no es el mismo contexto que teníamos los arquitectos hace 10, 20 años atrás. Estamos en una realidad en que hay nuevas maneras de relacionarnos, nuevos conceptos de familia, mayor esperanza de vida, nuevas maneras de comprar, nuevas maneras de trabajar, la era de los virus, nuevas maneras de acceder a los servicios, una extrema, yo diría, digitalización quizás, y bueno, y este tema del y el calentamiento global, y todas el cambio climático, y todas digamos, las
consecuencias que vienen asociadas, tsunamis, sequía, huracanes, incendios, etcétera, etcétera. Y también, claro, considerando sobre este tema de que la industria de la construcción, y bueno, desde ahí los arquitectos, la industria de la construcción representa casi el 40% del CO2 emitido a la atmósfera, y genera aproximadamente el 30% de los residuos sólidos y de la contaminación de las aguas. Entonces, desde ahí hay un tremendo desafío y responsabilidad desde los arquitectos, ¿no? Y bueno, considerando estos nuevos modos de vida contemporáneos, estas situaciones, estos fenómenos y estas amenazas contemporáneas, se abre un tremendo desafío, ¿cierto? Como les decía, para los arquitectos, para los diseñadores. Y dejo esta pregunta abierta: ¿cómo podríamos dar buenas respuestas desde el diseño arquitectónico, considerando los cambios, la incertidumbre y los diversos fenómenos en constante cambio? Y desde ahí, claro, yo creo que hay un tremendo potencial desde la idea del sistema en la arquitectura, y desde esta aproximación MidTech, ¿no? Para aprovechar los beneficios que tiene que ofrece la tecnología, pero de la mano de una construcción más humana, más identitaria, más sustentable, pensando en generar respuestas de diseño que sean transferibles, accesibles, replicables y sobre todo adaptables, ¿no? Y aquí, para cerrar, una frase que me gusta mucho de Darwin: no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, tampoco es la más inteligente la que sobrevive, es aquella que es más adaptable al cambio. Ahí estamos. Súper, muchas gracias. Qué genial el proceso creativo y experimental que se va marcando tan a fondo en todos los proyectos que mencionaste. Me parece súper entretenido trabajar desde la experimentación, como que uno siempre está medio seteado para mirar la respuesta o el objetivo final, y en este caso vemos, bueno, lo digital acompaña un poco a eso, pero vemos cómo se puede ir armando desde el proceso más táctil y artesanal también, como mezclar lo contemporáneo con lo artesanal, la tradición, lo que tiene que ver un poco más quizás con años anteriores a la historia. Ahí tengo un par de preguntas que me gustaría hacerte, Bárbara. Sí, La sí. primera, genial, la primera tiene que ver con este proceso. Nos contabas ahí en Flocking, Texas, que en el fondo se empezó pensando en la teja, pero ¿es esa la tónica de la mayoría de los proyectos? Como, ¿qué va primero? ¿En las propuestas o en tu cabeza quizás? ¿Las manos a los materiales? ¿Pensar en algún material en específico? ¿O el diseño y después buscar un material idóneo para ese diseño? A ver, yo creo que surgen muchas veces de manera bien intuitiva. A veces, como dices tú, surgen desde inquietudes materiales, ¿no? Desde ver ciertas, identificar o, claro, ciertas posibilidades, oportunidades en materiales que han sido quizás dejados de lado, y aparecen estas exploraciones materiales, geométricas, que surgen, yo diría, y para ser súper honesta muchas veces, desde inquietudes formales, ¿no? Desde la búsqueda de la belleza, de la búsqueda de geometrías raras, de meterse Claro. a formas, tratar de buscar formas nuevas o espacios o atmósferas o situaciones que sean distintas, que sean frescas, que sean nuevas, y que cuestionen a veces, que cuestionen métodos constructivos, maneras de ver la arquitectura. Pero otras veces también surge desde ciertas temáticas que son mucho más abiertas,
y que no necesariamente están asociadas a ciertos principios constructivos o de diseño, como por ejemplo el caso del Ring of Fire, ¿no? Donde la pregunta y el desafío ahí tiene que ver con arquitectura para contextos de post-catástrofe. El material da un poco lo mismo, el sistema constructivo todavía no lo sabemos, sí está esta metodología de trabajo y está esta manera de ver esas respuestas como sistemas. Pero es mucho más abierta la pregunta. Entonces, en este caso de Tokio, fue una estructura como molde y el papel como material de construcción, y la harina y el agua como material de construcción, pero puede ser que el siguiente Ring of Fire, el material ahí sea, no sé, la tierra o el bambú. Y ahí en estos workshops que ustedes hacen, se dividen por equipos y cada uno construye esta idea de espacio. Como, ¿existe alguna posibilidad de que algún equipo no llegue a término o se le desmorone todo? A ver, claro, esta primera experiencia del Ring of Fire en Tokio fue en sí misma, la metodología también fue un experimento que hicimos con Felipe. Me imagino. Claro, y además en un contexto súper distinto, ¿no? Asociado a esta universidad de la Universidad de Keio, en Tokio, en un contexto sí, muy distinto, y con alumnos de todas partes del mundo. Entonces, bueno, lo que probamos ahí, que afortunadamente nos dio resultado, porque también, bueno, fuimos midiendo, fue un workshop que duró 10 días, y con Felipe todos los días ahí teníamos una reunión y le íbamos tomando el pulso a lo que iba saliendo, y fuimos de alguna forma ahí adaptando la metodología. Pero en ese caso, claro, armamos grupos eran 5 grupos de unos 5 alumnos, y cada uno proponía una estrategia, y desde ahí elegimos cuál era la estrategia que tenía mayor potencial de desarrollo, y todo el curso, todos los participantes y los tutores, etcétera, durante los últimos 5 días desarrollamos esa idea. Genial. ¿Tenían algo de miedo que no funcionara? Sí, pero Es parte de la claro, esa siempre es experimentación, ¿no? claro, y cosas también que no funcionaron, ¿no? Y también quedan cosas en el tintero que uno, nada, que quedan también preguntas abiertas, y que pueden seguir desarrollándose después, ¿no? Creo que eso es como lo más difícil de la metodología de la experimentación, que en el fondo uno como profesor y como alumno también tienes que esperar el que no te resulte. Y como profesor, tú eres profesora en 3 universidades, cuéntanos un poco cómo lo llevas a cabo en tus procesos estudiantiles, digamos. ¿Se evalúa el resultado final? ¿Evalúas mejor el proceso para incentivar más la experimentación? En general, el proceso, y eso es algo que claro, en todos los cursos que me ha tocado hacer, ha estado el tema del proceso muy fuerte, y entendiendo que hay cosas que pueden no resultar, y también dándole un valor, y aprendiendo desde ahí también, o sea, de entender que esos errores también informan procesos quizás que sean más exitosos, o respuestas que sean más, digamos, o quizás más optimistas. Pero, pero claro, en general son preguntas más bien las que se abren. Lo mismo ocurrió con el taller que hicimos con Felipe, 2 años, en los talleres que estoy haciendo ahora, el taller que estoy haciendo en la UNAP, y estoy haciendo ahora, bueno, clases en 2 universidades actualmente, en la UNAP taller y en el Design Lab de la Universidad Adolfo Ibáñez, un curso que se llama Programación en Diseño.
y bueno, y también, claro, la academia siempre es una oportunidad para poner a prueba ciertas inquietudes que uno tiene y que a veces es más difícil poner a prueba en el mundo profesional, ¿no? Donde hay ciertos presupuestos, necesidades, clientes, etcétera. Súper. Acá tenemos algunas preguntas que las voy a leer. Primero es Danilo Cabrera. Dice, muy interesante la charla, se evidencia claramente que hay un trabajo y una búsqueda arquitectónica y se ve que hay un equipo detrás. Me interesa saber cómo es el origen del estudio base y cómo enfrentaron el comenzar a trabajar con una visión un poco alternativa de la arquitectura. ¿Cuál fue ese primer paso a crear el estudio o si en algún momento todo el uso tecnológico los complicó? A ver, yo creo que, claro, el estudio, bueno, y lo llamamos estudio, una oficina de arquitectura por lo mismo. Siempre pensamos con Felipe en esta idea de estudio para poder explorar y hacernos preguntas desde la arquitectura. Eh, pero yo creo que se dio de manera bastante orgánica porque compartíamos una cierta visión y una cierta experiencia desde de haber estudiado en la misma escuela, bueno, acá en Chile, y luego en Londres, hicimos programas... ¿Estudiaron, estudiaron a ¿Mm? la par el mismo año o No, alguien fue primero? yo me fui primero y Felipe se fue, creo que fueron 2 años después. Entonces nos Ya. cruzamos cuando yo estaba trabajando y Felipe estaba estudiando. Y de ahí también, bueno, nos empezamos a hacer amigos, nos conocimos en la universidad cuando éramos más chicos, pero quedó ahí en conocer de nombre. Pero en Londres, claro, y desde la escuela y desde estos programas que eran muy, yo diría, complementarios. Felipe hizo el DRL, yo hice el MTech, y claro, eran programas distintos, pero con una visión muy parecida y con metodologías y una aproximación al diseño muy parecida, yo diría casi iguales. Entonces, a la llegada a Chile, claro, un poco yo creo, creo que compartíamos muchos intereses, experiencias y esta idea de estudio y de casi que acuñar el concepto de sistema nos hacía todo el sentido de los dos. Entonces surgió de manera muy orgánica, siempre se ha dado todo de manera bastante orgánica. Genial. No sé, ahí si dentro de los participantes alguien quiere prender el video o el micrófono para hacer alguna pregunta. Gracias, Danilo. Ojalá se Muchas haya gracias. podido responder. Sí, completamente. Yo voy mientras ahí el público piensa la pregunta. Se me vinieron hartos recuerdos, Bárbara, de cuando estábamos en la escuela, tercer año, después los recorridos por Estación Central en cuarto año. Me acuerdo un poco en función de la pregunta de la Ceci, de si estuvieron a la par con Felipe, que tú fuiste ayudante de Felipe cuando él entró primer año y me comentabas de que habían ingresado un alumno muy talentoso y contabas de Felipe y ahí se fue construyendo también ese desarrollo. Bueno, primero felicitarte, Bárbara. Creo que coloco esa anécdota de cuando recorríamos Estación Central en los talleres de cuarto año y mirando tu conferencia hoy día, cómo se ha ido construyendo una manera de ver la disciplina. Y creo que lo que me parece más interesante es que es lo que expones acá, también muy similar y muy a la par con Felipe, es plasmar una postura frente a la disciplina. Y esa postura evidentemente es muy contemporánea en función de las últimas preguntas que tú comentabas en tu presentación en relación a los cambios que estamos sufriendo hoy en día y cómo la arquitectura es capaz de adaptarse o no a estos cambios. Y creo que esa postura también que se comienza a construir en Inglaterra, en el máster en la Yale, después está buscando como ese equilibrio como tú decías, volver a mi país y en el fondo empezar a entender cuáles son
nuestras ventajas como Chile, como Latinoamérica, y desde ahí empezar a construir algo que yo veo como una arquitectura distinta, que no es lo de Zaha Hadid, evidentemente, no es esta tecnología como se aborda en la EA, ni tampoco necesariamente es un desarrollo de la arquitectura chilena como se ha entendido hasta ahora, sino que se empieza a construir este equilibrio que tú lo denominas mid-tech, entre esta mezcla de traer estas aproximaciones de diseños digitales, de herramientas que obviamente agilizan, optimizan, pero también comprendiendo esa realidad económica, cultural, de territorio, de oficio, y con ello empieza a surgir una nueva arquitectura, que tú la denominas como una arquitectura que se distancia de la composición y se aproxima a la estrategia, que me parece muy interesante, al desarrollo de sistemas, a abordar una arquitectura que no es estática muchas veces y que con ello se va adaptando. Dicho todo eso, mi inquietud va como en la siguiente línea. Si es que esto fuese como aproximarse a un terreno que es bastante fértil y nuevo en Latinoamérica, con estas tecnologías digitales y también desde los oficios en esa mezcla, si se han enfrentado o cómo han abordado encargos que se distinguen del pabellón o de esta condición más bien de temporalidad. Me refiero, a veces les han encargado casas o participaron en el concurso de NUMU, el Museo en Santiago, cuando abordan un proyecto que no tiene esa temporalidad del pabellón, sino que más bien tiene esa estabilidad, aparece un cliente. ¿Qué cosas han discutido adentro de la cocina, digamos? ¿Cómo poder avanzar y llevar todos estos conceptos, toda esta postura, insisto, que ustedes están trayendo en esta conferencia y en su trabajo, pero a ese tipo de encargos? ¿Lo han podido reflexionar? ¿Cómo es ese desafío? Bueno, sí, está buena la conversa, Miguel. Con Miguel fuimos compañeros, ya voy a la pregunta. Fuimos compañeros, bueno, varios años nos tocó trabajar juntos y trabajábamos juntos. Sobre todo, bueno, en cuarto trabajamos harto, nos tocó ahí La Mendiga Loca y otros. Pero era muy buen alumno Miguel, ¿ah? Muy buen alumno, muy talentoso. A ver, sí, respecto, bueno, gracias por todos los comentarios de Cecilia, Miguel. Bueno, son posturas, la verdad, también pueden ser bien refutables y bueno, no sé, son preguntas abiertas. Pero a ver, respecto al tema que comentabas, Miguel, de cómo salir o si hemos tenido experiencias fuera de esta temporalidad o de esta lógica del pabellón más experimental, la verdad es que han quedado siempre como proyectos, curiosamente, bueno, y cuesta que el cliente quizás más tradicional o que quiere construirse una casa, apueste en general, en Chile, cuesta que apueste cuando tiene que poner sus lucas, ¿no? por algo que quizás es distinto. Pero, claro, en todos los sistemas que hemos desarrollado para aplicaciones como, claro, fue el concurso del NUMU, o como han sido otros encargos que hemos tenido, un café, un auto, una casa ahora, yo pensé, más como independiente, en un centro de innovación para ENAP, siempre ha sido la misma manera de aproximarse, o sea, desde el sistema. Yo creo que esa aproximación o esa mirada es transversal a cualquier escala, o si es que se trata de una construcción o un desafío arquitectónico que sea temporal o permanente. Yo creo que la postura ha sido un poco siempre la
la misma, ¿no? Y de hecho todos estos sistemas que hemos desarrollado, ya sea para el NUMU, para la ENAP o para otros proyectos quizás más chicos, siempre ha sido desde la lógica del sistema y pensando en que todas esas estrategias siempre son variables, o sea que quizás la misma estrategia del NUMU podría ser aplicable a una casa o quizás a una universidad. Bien, muy clarita, Bárbara. Creo que ahí hay un desafío que gana de que un cliente apueste por ustedes para una vivienda o esos proyectos para ver cómo se pueden llevar también lo que tú comentas y que pareciera ser que está a través del sistema esa traducción a una arquitectura que no tiene la temporalidad del pabellón y ver qué cosas empiezan a aparecer. Creo que están abriendo una ruta bien interesante junto a otras oficinas también que están en esta línea y que ganas de ver hacia dónde abren ese camino. Felicitaciones, Bárbara, Gracias. nuevamente. Ahí Gracias, también te Miguel. recordaba la mesa de pool, que para otra charla aparecerá ese encargo que les hicieron hace un par de años. Claro, la mensaje de pool. Bueno, esa no era completamente MidTech, ahí era más, No, más orientado al high-tech. Y cuando, claro, ahí apareció la fabricación artesanal, ahí empezaron a aparecer algunos problemas que tuvo, bueno, la empresa que la fabricó. Pero sí, bueno, esa es otra aproximación que probamos con Felipe. Súper. ¿Hay ahí alguna otra pregunta para Bárbara en el público? Si no, yo me lanzo con la última. Ahí llegó una en el chat, por si acaso. Ah, súper. Aquí, me parece súper interesante, este es de Sebastián Carvajal. Me parece súper interesante la manera en que han encontrado para poder proyectar su arquitectura, en donde, según entiendo, potencian la arquitectura tradicional con un carácter más artesanal y la combinan con algo más contemporáneo y actual. En ese sentido, ¿de qué manera creen que se puede potenciar los procesos locales chilenos a través de su manera de hacer arquitectura? Yo creo que, a ver, que es bien amplio y yo creo que hay hartos procesos, como, bueno, lo es la teja de arcilla, por ejemplo, que nos interesó la teja de arcilla local de Cauquenes. Ahí hay un ejemplo, yo creo que también hay mucho potencial en el Coligüe, eh, por los Mimbre temas también. que comentaba. Claro, el mimbre podría ser, el tema con el mimbre es que, claro, hay un tema de escala, que claro, son varillas flexibles, resistentes, quizás tienen propiedades muy parecidas a lo que tiene el bambú chileno, que es el coligüe, y un potencial muy parecido, pero quizás hay un tema de escala que es más complejo. Desde ahí, claro, me recuerda un título que me tocó ver hace muy poco de Ignacio Salinas, que también ahí es un partner de base, que se tituló hace muy poco, de la UDD, y que él justamente exploraba el potencial que tiene el mimbre y estos elementos que están relacionados de manera colaborativa, y buscando de alguna forma visibilizar o potenciar estos procesos artesanales nobles, identitarios, chilenos, a través de la arquitectura. Y claro, y de alguna manera Ignacio llegaba a un poco a esa conclusión, ¿no? De que habían ciertas restricciones en cuanto a la escala, y de hecho él proponía una estructura de bambú, de coligüe, asociado a pieles de mimbre, ¿no? Pensar el mimbre como una piel, quizás más que como el elemento estructural. Y bueno, y así, yo creo que oportunidades hay muchas, lo que podría ser, por ejemplo, también el adobe, la construcción en adobe, o quizás la madera
desde la construcción en altura, por ejemplo. Creo que también ahí hay una oportunidad, bueno, se está empezando a explorar sobre eso en Chile, y creo que ahí hay una tremenda oportunidad, desde también rescatar ciertas tradiciones que tenemos en nuestro país sobre la construcción en madera, ¿no? Los botes en Chiloé, las iglesias en chilotas. Yo creo que ahí hay harto de donde sacar insumos para poder proponer. Sí, ahí en nuestra escuela yo creo que el Grupo Talca lleva la batuta súper bien con esos temas. Bueno, y para terminar, porque veo que no hay más preguntas, si es que podemos irnos un poco más a lo personal quizás, ¿cómo has visto la respuesta social a tu trabajo? Primero te voy a preguntar como en términos de arquitectura, pero creo que con lo que te preguntó Miguel ya está medio respondido. Y después entonces desde lo social solamente, como quizás un poco más ligado a ciudad emergente, ¿cómo has visto la respuesta, por ejemplo, inmediata de los niños jugando, la de activación de estos espacios y qué te genera a ti? Yo creo que la respuesta fue súper positiva, y yo creo que ahí hay un potencial muy grande desde generar estas acciones participativas o generar suerte de engagement, ¿no? Esta coalición social, desde la construcción, ¿no? Desde la fabricación y quizás no sé si diría tanto la co-creación. Yo más bien creo que esta figura quizás del arquitecto, del diseñador, como de alguna forma directora de orquesta, que es capaz de entender las necesidades de las personas, las oportunidades que existen, las herramientas con las que uno cuenta, y desde ahí generar estrategias y ciertas reglas que uno se las pueda entregar a las personas para que finalmente ellas las construyan, las transformen incluso a veces, y puedan generar quizás activaciones, ya sean temporales o sistemas o estructuras más permanentes, en que puedan también meter de su propia cosecha, ¿no? Claro. Sí, yo creo que hay una muy buena oportunidad desde ahí. Sí, está difícil eso igual. Me acuerdo una vez conversando con otros profesores de segundo, Juan Pablo Grau, Antonio Maricio, Felipe Campos, teníamos que armar un workshop y yo quería todo súper meticuloso para que el resultado estético, esto que habláramos antes, funcionara súper bien. Y ellos me decían, no, tenemos que armar las reglas, tenemos que decir todos los pasos y que cada uno vaya viendo como también qué pedacito de su conocimiento puede ir integrando, pero que el juego, que las reglas del juego estén hechas, pero todo esto tiene que ir para variar. Así que ahí muchas gracias por tanta información, por tanta inyección de adrenalina y creatividad en los procesos. Así es que, y por haber aceptado esta invitación a participar, quedamos todos muy contentos, creo yo. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti, Cecilia, buenas preguntas. Está muy bien. Ahí parece Muchas que gracias. veo unas cosas que se prenden, ¿no son preguntas? Parece que no. Son aplausos. Ah, ya. Bien, muchas Bueno. gracias, Bárbara, Ceci, José. Ahí aparecieron incluso corazones ahí, por la charla. Bien, Amor. ¿quién cierra? Ceci, cierre nomás. Nada, la verdad es que agradecer de nuevo a Bárbara por tan buena charla, inspiración para todos los alumnos y para uno también como docente. Así es que muy agradecida por toda la información y por compartir tantas experiencias también. Muchas gracias a ustedes por la invitación y nada, feliz de hacer cosas juntos y colaborar como se pueda en el proyecto que tienen allá como facultad.
que a mí personalmente me gusta mucho la mirada que tienen, la visión. Yo creo que también compartimos muchas maneras de operar, así que feliz de hacer cosas juntos y nada, muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Siempre es bueno recordar ciertos temas, darle vuelta a ciertos temas, y yo creo que esta es una súper buena oportunidad para eso. Así que gracias José Genial. Ángel, Cecilia, Miguel, y nos estamos viendo. Ahí te Eso. esperamos por el sur entonces. Súper, ya, genial. Muy bien, Chao, Bárbara. Y chao, gracias, que estén bien. Chao, chao. y gracias a todos los que estaban por ahí conectados. Nos vemos.